Juicio a Kirchner, luces y sombras, las primeras 72 horas del presidente electo, como nadie las contó. Además, Ricardo López Murphy, en vivo, el nuevo líder de la oposición, en un reportaje a fondo. ¿Y qué hay tras la renuncia de Menem? Juan Carlos Romero revela la verdad sobre la interna menemista. Esta semana se dijeron cosas muy duras. Y yo tengo cosas muy duras para decir también. Pero no quiero hacerlo ahora, porque quiero privilegiar el análisis de la expectativa de los argentinos en estas horas. Faltan pocas horas, pocos días, para que se inicie el nuevo gobierno. Y hemos imaginado una serie de informes y hemos convocado una mesa totalmente pluralista para que vayamos discutiendo qué país hereda Kirchner, cuáles tendrán que ser o él cree que van a ser sus primeras medidas y qué es lo que se está diciendo en la Argentina en torno a esta expectativa que todos tenemos. El primero de estos informes que ustedes van a ver es un estudio que realizamos bastante minucioso sobre qué hereda Kirchner, el país que hereda el nuevo presidente. Vamos a verlo entonces atentamente. Están las luces y las sombras de esa Argentina que hereda Kirchner. ¿En qué estado recibirá a la Argentina Néstor Kirchner? ¿Qué país le estamos dejando a nuestros hijos? La crisis golpeó fuerte en todos los sectores y el 25 de mayo asumirá un nuevo presidente en un país que se ha transformado radicalmente. Un estudio realizado por el grupo Conocer para Hacer revela datos indispensables para entender el país que viene. La sociedad argentina es un caso único en el mundo en el que conviven índices y variables contradictorias. Un PBI de 79.000 millones de dólares, un PBI per cápita de 2.100 dólares, el 60% de la población pobre, el 20% indigente y un 80% de la población que gana 400 pesos por mes y no accede a la canasta básica, conforman una sociedad que no es rica. Pero un 50% de la población tiene TV por cable, el 32% tiene auto, hay 6 millones de celulares, el 21% tiene computadora, una baja tasa de crecimiento de la población y una baja tasa de analfabetismo conforman una sociedad que no es pobre. Ni rica ni pobre. Esta nueva sociedad argentina es un híbrido. Y el estudio de Conocer para Hacer aporta datos que confirman esta realidad. La evolución del PBI es un dato apabullante. Luego de cierta estabilidad en crecimiento desde 1991 y hasta 1998, es en 1999 que el crecimiento se estanca para empezar a caer. La recesión arrasa y toca fondo en 2002, año en que el PBI cae un 11% y el mercado de consumo masivo se contrae en un 20%. Dicen que un país es su gente y pese a la crisis, la esperanza de vida en Argentina sigue ubicando al país en el grupo de los países con alto desarrollo humano. La esperanza de vida en Argentina es de 73.4 años, último en la lista de este grupo, debajo de Uruguay, Chile y Costa Rica. La crisis también ha golpeado duro en la educación. Sin embargo, Argentina sigue formando parte del grupo de países con mejor nivel educativo. El 92% de niños en edad escolar va a la escuela y Argentina sigue siendo el líder en Latinoamérica. Según un índice de desarrollo que marca la desigualdad en la distribución de la riqueza, Argentina también se ubica en el grupo de países con alto desarrollo humano. En el contexto de una profunda crisis, los argentinos hemos desarrollado nuevos valores, sobre todo la racionalidad a la hora de consumir y la solidaridad hacia quienes lo necesitan, que cada día son más, ya que 7.400.000 personas se convirtieron en pobres en los últimos años.
Y el 45% de las familias sufre problemas de trabajo. Esto es Argentina hoy. Este es el país que le dejamos a las nuevas generaciones. Esta es la sociedad que deberá liderar Néstor Kirchner en apenas una semana. Son tantos datos contradictorios, ¿no? Yo pensaba en el caballo tobiano. ¿Se acuerdan? Los tobianos tienen manchas blancas y manchas negras, un país mezclado, pero lo que más sorprende, lo que más duele, es un país rico que cada vez tiene más pobres, ¿no? Mariano, y uno podría pensar que no son contradicciones, sino que son contrastes, que tenemos muy buenos indicadores de base, socioeducativos y de salud, pero por otro lado una crisis fenomenal desde el 98 hasta el 2002, fenomenal, tremenda, con una caída del Producto Bruto, como se decía ahí, que es lo que producen los residentes del país, lo que producimos todos, acumulada de casi el 40%, y esto tiene consecuencias tremendas. El tema para el gobierno que viene es que los problemas ya explotaron en el 2002, pero ahora lo que hay que encarar son los temas gordos de las consecuencias de los problemas. Tarifas, deuda, cómo reestructurar el sistema financiero, qué hacer con los salarios, qué va a pasar con el dólar, pobreza, desempleo. Por eso, lo interesante del informe que acabamos de ver es que para mí describe sin prejuicios la Argentina estructural. O sea, habla de los pobres y de la gente que tiene hambre y habla de los celulares. Digo, la Argentina estructural es esa. Lo interesante del informe que viene ahora, y que ya es bastante más caliente, y nos vamos acercando al tema, es la agenda roja de Kirchner, porque estos temas que vos referías, el tarifazo, si es que ocurre, la respuesta que demos al FMI por la deuda externa, y un tercer tema que agrega Berbisky en el informe que viene, son temas calientes, son temas del primer mes. Si querés... Es decir, el país que hereda Kirchner es ese que vemos, con sus contrastes, como dice Diego, con sus sombras y con sus luces, con un residuo de educación, de cultura que todavía queda, y con una crisis que ha creado 7 millones de nuevos pobres en los últimos años. Y ahora viene entonces, ya acercándonos al tema, como dice Gerardo, los primeros temas, los primeros problemas urgentes, calientes, que va a tener el nuevo presidente. La agenda roja de Néstor Kirchner. Con algo más que el 22% de los votos, Néstor Kirchner asume la presidencia y deberá manejar y resolver algunos temas calientes. Cuestiones que estallan y que tendrá que resolver ni bien asuma, conforman la agenda roja de Kirchner. Prioridad 1. La deuda. Hace más de un año que la Argentina declaró el default y se cayó del mapa. La reestructuración de la deuda no puede esperar un segundo más. Kirchner deberá decidir cómo reubica a la Argentina en el mundo, renegociando la deuda externa, que ya supera los 150.000 millones de dólares. Hay dos prioridades. La primera es el restablecimiento del crédito internacional del país, vía una negociación con los acreedores de la deuda pública argentina, o sus tenedores, y un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. El fondo, por lo que está diciendo, le va a pedir a la Argentina reformas estructurales para un programa de largo plazo. Hasta ahora el fondo no está pensando en un programa de corto plazo como el que está en vigencia. Yo diría, el gobierno de Kirchner, ¿qué tiene que hacer? Tiene que plantarse y decirle al fondo que la quita sobre la deuda que tiene que lograr Argentina es importante. Prioridad 2. Las tarifas. El gobierno de Duhalde supo patear para adelante el aumento de tarifas que las empresas privatizadas reclaman desde la devaluación. Ahora, las tarifas le explotarán al gobierno de Kirchner. Otro rubro importante de la lista de prioridades que enfrenta el presidente Kirchner a partir del 26 de mayo es el ajuste de las tarifas de las empresas de servicios públicos. Se enfrenta con el siguiente dilema. Si quiere capital extranjero en la explotación de los servicios públicos privatizados, va a tener que haber ajuste de tarifas. Y si no lo hace, va a tener que enfrentar el dilema de o capital nacional para seguir adelante con la privatización ahora en manos de capitalistas nacionales o alguna estatización en algunos sectores. Prioridad 3.
los vencimientos. Por más que los analistas coincidan en que hoy existe cierta tranquilidad en la economía, los impostergables vencimientos con los organismos internacionales de crédito se acercan y Kirchner deberá enfrentarlos. Argentina tiene que enfrentar vencimientos con organismos por varios miles de millones de dólares, de donde ahí la opción es o se logra un acuerdo para poder patear esos vencimientos, y si no se logra ese acuerdo, viene siempre la opción de o pagar con reservas o entrar en default. Prioridad 4. La ley de punto final. Kirchner deberá tomar postura ante un tema polémico que se debate en la Corte Suprema. Se cerrarían los procesos por los crímenes de la guerra sucia, declarando la constitucionalidad definitiva de las leyes de obediencia debida y punto final. El tema de los juicios por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura militar solo tiene urgencia para el general Brinsoni y para el cardumen menemista en la Corte Suprema de Justicia, que están tratando de aprovechar esa coyuntura a los efectos de conseguir un canje de impunidades. Un voto de la Corte Suprema para cerrar los juicios a cambio de un compromiso de Kirchner para no promover el juicio político de ninguno de los miembros de la mayoría automática de la Corte Suprema. Bueno, si la Corte cerrara esto, el costo político lo pagaría Kirchner. El 26 de mayo, Kirchner empieza a manejar una nueva agenda cargada de cuestiones que no pueden esperar más. Tenemos con nosotros un panel pluralista de periodistas, sociólogos, historiadores, que no piensan igual, y además nuestro equipo tampoco piensa igual. Así que tenemos un doble pluralismo sobre la mesa. Y vamos a empezar a analizar los primeros dichos del presidente Kirchner, y seguramente no vamos a estar de acuerdo. Vamos a ver lo que llamaríamos Kirchner bajo la lupa. Primer take. Así que presidente débil no va a ser, ¿no? Conviene, mira, ahí tiene una cámara, conviene que lo diga porque es lo que la gente iba a ser una presidencia débil. Hay algunos intereses económicos y demás que están trabajando en ese sentido, porque están acostumbrados a que las corporaciones, en vez de tener un presidente, tengan un gerente. Acá van a tener un presidente, creo. Bueno, le voy a pedir a esta mesa ampliada que opine. Yo lo que veo acá me parece son dos aspectos, uno positivo y otro negativo. El positivo es que él afirme su autoridad, es decir, que tenga idea de que es un presidente. Va a ser un presidente, quiere ser un presidente. El otro es empezar con los botines de punta, y algunos sectores pueden decir, bueno, pero entonces va a gobernar contra nosotros, es el otro aspecto. Se lo tiro a ustedes ampliamente para que opinen. A mí, para empezar, me interesaba preguntarle a García Hamilton, ¿a qué otro presidente de la historia o a qué otro momento de la historia le hace acordar esto? No, me hace acordar a las asambleas estudiantiles del 70, más que a los presidentes. Generalmente los presidentes llegan con un discurso un poco más sereno, más maduro. Me acuerdo un poco del dime de qué alardeas y te diré de qué careces, ¿no? Es decir, soy el presidente. Pero pienso que no va a gobernar así, porque son las primeras frases. Mucho peor es el discurso anterior a esto, el discurso del día que Menem se baja de la candidatura, un discurso agresivo al hombre que le abre camino. Ilía llegó con el 23% de los votos, con el 48% del colegio electoral, pero siempre tuvo un mensaje de concordia, de grandeza, desde un plano elevado como tiene que ser el presidente, porque los partidos son una parte, el presidente gobierna para toda la nación. Creo que va a ser distinto esto al peronismo del 46 al 55, va a ser distinto del peronismo del 73 al 76, porque es un hombre de otra generación. Va a ser también distinto al peronismo de Menem, seguramente muy distinto, y no va a ser, tampoco creo que haga una presidencia en contra de grupos, sino que va a tener que buscar consensos. Claro, sobre eso, uno no puede interpretar que al decir él no voy a ser presa de corporaciones como dijo en el otro discurso. Bueno, no es una forma de empezar a demostrar que quiere poner límites a aquellos que, bueno, lo hemos visto en el pasado, ¿no? ¿Se tratan de apropiar de resortes del Estado?
Me parece que el discurso al que se está aludiendo ahora es un discurso importante, que no me hace acordar de ninguna manera las asambleas estudiantiles y hay que remarcarlo por lo siguiente. Hace muchas décadas, desde que comenzó la democracia, por lo menos, que no tenemos un presidente que sea firme en sus posturas, en sus ideas. Que no sea un presidente que acepte las presiones de distintos grupos corporativos. ¿Por qué una vez que viene un presidente que anuncia que no va a ser presionado, después veremos si es presionado o no, pero que anuncia que no va a aceptar las presiones, nos parece que eso es un presidente con una ideología o con una actitud sectaria? A mí me parece bien. Él hizo promesas durante la campaña y para poder cumplirlas tiene que mantener una postura firme, porque si no, imagínense él haciendo campaña en un acto público diciendo yo voy a hacer todo lo que las corporaciones me digan. No, me parece muy bien que el día no voy a aceptar las presiones de las corporaciones. Pero aparte hay algo que quiero recalcar sobre lo de Ilia, para dejarlo de un lado, de una vez por todas, a un costado. Ilia fue un presidente muy débil por muchas razones. No solo porque sacó el 25% de los votos, sino porque la mayor fuerza política del país estaba proscripta, que era el peronismo. Gobernó en un país donde la democracia no era valorada como es valorada ahora. Gobernó en un país, Ilia, donde las Fuerzas Armadas eran un factor de poder y ahora no lo son. Por lo tanto, comparar a Kirchner con Ilia es no conocer todo lo que cambió en la Argentina. Me parece que es ponerlo a Kirchner en un papel débil justamente para decir, ojo Kirchner, vos sos débil. Y Kirchner me parece muy bien lo que hace decir, yo no soy débil. Martín. Me parece que el discurso tiene muchas posibilidades de análisis, obviamente. Yo propongo dos. La primera, uno puede decir que el discurso es solamente el discurso y que el discurso es malo porque Kirchner va a hacer lo que dice en el discurso, o sea, ponerle límites a las corporaciones. Y uno puede decir que el discurso es bueno y que ojalá haga lo que dice en el discurso, poner límites a las corporaciones. Si hay que enrolarse, me enrolo en la segunda. Claro, hay como dos perspectivas, ¿no, Martín, acá? Vos y Héctor dicen que en el fondo el discurso es significativo, es decir, anticipa una voluntad real. Me parece que José Ignacio dice más bien, yo por ahí también pienso un poco más así, que es como el último discurso de la campaña. Quizá el verdadero discurso sea el 25 de mayo. Ese es el error, pero aparte corporaciones son solamente empresas o también el discurso del presidente, porque si él no hace lo que dice en la campaña, va a estar defraudando a todos los que lo votaron o a todos los que lo iban a votar en la segunda vuelta si hoy hubiesen tenido un balotaje. ¿Por qué tiene que cambiar un presidente el discurso de la campaña cuando es presidente? ¿Por qué? Si él en la campaña promete algo. Tiene que cambiar tiene que cambiar el modo. Tiene que cambiar la More Araujo, a ver. No he tenido oportunidades. A ver, si podemos encontrar un punto de... Ahora, José Ignacio, reconozcamos una cosa, ¿no? Martín y Héctor pueden opinar mejor de las asambleas estudiantiles, pero que les quedan más cerca. A mí me empieza a quedar un poco lejos. Manolo. No, digo, es indudable que nadie puede estar en contra de que el presidente diga yo soy el presidente, yo mando y no voy a dejarme presionar. Me parece que eso es indudablemente muy correcto. Y además estoy seguro que la gran mayoría de la población espera eso. Ahora, cuando él dice eso, porque si tomamos solamente esa frase no hay discusión posible, pero él lo dice con un tono en una medida beligerante, que creo que es a lo que se refería antes nuestro amigo. Y me parece que en ese sentido claramente ha habido dos discursos, dos estilos de discurso. El discurso de campaña, que fue en esta línea, pero después cuando Kirchner va a Brasil a ver a Lula, por ejemplo, va a ser un hombre de Estado muy moderado. Cuando vuelve a decir durante varios días sigue siendo muy moderado. Es más, estos últimos días, después de ese almuerzo, creo que fue un almuerzo, de ese programa con Mirta Legrand, él estuvo nuevamente equilibrado y moderado. Entonces, él puede ser independiente y no dejarse presionar y a la vez buscar consensos y sentirse presidente de todo. Pero... O puede ser independiente y ser desequilibrado, decir no voy a aceptar presiones de las corporaciones. Obviamente está muy bien, pero digo, entendamos que también hubo otras connotaciones más beligerantes. Pero un presidente que asume o va a asumir en medio de un contexto donde todo el mundo dice con el 22% de los votos va a ser un presidente débil, ¿no tiene que salir con los tapones de punta? Sí, yo en eso coincido con Timerman, 22%, 80% si hubiera habido balotaje hoy, no cambia demasiado. Él va a ser esencialmente débil y está muy bien que quiera ser fuerte. Y además yo creo que la pregunta es débil con un 80% de intención de voto interrupta? No la dan los votos, la dan las bancas del Congreso, la dan los respaldos en la sociedad, en la Argentina de hoy, entre los gobernadores, un gran factor de poder. Acá hay un dato, que no es una corporación. Es que Menem se fuga
y no por un tema individual. Menem se fuga para ensuciar el balotaje, y no hubo balotaje, hoy tendríamos que haber votado, y para ensuciar la democracia. Ese es el dato que le da contexto a esta situación. Kirchner dijo, entre otras cosas, que se fugaba porque para defender intereses que Bueno, ustedes no sabían que venía este tape, pues parece que, claro, la intuición periodística es algo fenomenal. Vamos a pasar justamente el tape en que Kirchner habla de Menem. Hemos vivido una de las jornadas más oprobiosas y bochornosas de las que se tenga memoria. Un país en vilo, sus instituciones democráticas hackeadas. No es la primera vez que esto ocurre en nuestro país, pero lo inédito e insólito, por su gravedad y profundidad, es que en esta oportunidad el intento proviene de un expresidente constitucional que al no poder lograr ser reelecto por tercera vez, tira del mantel sin importarle los daños. Bueno, los hechos me remito. El hermano del expresidente Menem, Eduardo Menem, que fue uno de los artífices de la Constitución del 94, escribió un libro con Dromi, que fue ministro de Carlos Menem, diciendo que no participar del balotaje es prácticamente un acto en contra de la democracia. Ahora, Héctor, a los hechos me remito. Está bien, sí, digamos. Esto de hablar todo el tiempo de Menem, ¿no? El tipo ya fue electo, sigue hablando de Menem. No necesitan de Menem para que no le pregunten otras cosas, porque hay gente que se molesta bastante cuando le preguntan otras cosas. No necesitan tener un malo todo el tiempo de quien hablar, y si no es Menem será Cadorna. Va a ser alguno, pero en ese discurso todavía Menem no había anunciado, estaba en ese momento. Fue esa tarde y ya se sabía estaba que se jugando al bajaba. golf Menem y estábamos todos esperando un anuncio y él se fue a jugar al golf. No, te lo digo porque vos sabés que yo sé. no soy menemista y lamento hasta tener que aclararlo cada vez que hay que hablar del tema. Entonces, ¿no se necesita tener un Menem malo para poder hacer cualquier desastre en silencio? Yo creo que evidentemente tenemos que dejar de hablar de Menem. Hoy hablamos de Menem porque hoy tendría que haber habido un balotaje en la Argentina, pero evidentemente estoy de acuerdo con vos. Menem tiene que ser el pasado, Menem tiene que ser lo que fue. No podemos olvidarnos de Menem. Menem es parte de la historia de este país. Y la conciencia nacional se va a formar con Menem participando. Ahora, eso sí, no puede ser más el artífice de todas nuestras discusiones. Esto me permite preguntarle a Mora, ¿no? El otro día leía una encuesta que hicieron ustedes que muestra a Kirchner primero en imagen positiva con un 46% por delante de Carrió, Scioli, Labaña y Reutemann. Por eso la pregunta que quería hacerles, ¿cómo construye poder, legitimidad, popularidad Kirchner más allá del antimenemismo? Bueno, el primer factor que le va a permitir construir poder y legitimidad es que estamos realmente ante un shock de confianza de la sociedad. Los niveles de optimismo y los bajos niveles de pesimismo no son comparables a nada de lo que vivimos en los últimos años, salvo la luna de miel con De la Rúa en el 99. ¿Para tanto? Para tanto, es altísimo. Y la sociedad está con mucha confianza. Ahora, es un dato muy interesante. Kirchner pasa al primer lugar, seguido de Scioli y de Labaña. ¿Esto es nuevo? Esto es muy nuevo, extremadamente nuevo. Esto es post-27 de abril. Pero la diferencia es que la confianza es igual, casi igual que cuando se votaba De la Rúa, pero De la Rúa tenía 70% de imagen positiva. Kirchner hoy tiene 45%. Quiere decir que la sociedad está también en ese sentido un poquito más, retasea un poco, ¿no? Más. Ahora, yo querría preguntarle a García Hamilton, a mí me preocupa otra cosa. No me preocupa, digamos, tanto que hoy Menem sea el blanco de todo, sino cierta estructura histórica en la Argentina. Hemos tenido varios, a lo largo de la historia, Rosas, Perón, Frigerio. Es decir, no hay una tendencia en nosotros en digamos, lo que dice un poco Gerardo, una cosa casi irracional. Necesitamos a alguien a quien echarle la culpa. ¿Es algo que nos pasa a nosotros? ¿O es que este señor Menem fue un demonio tan fenomenal que nos desborda? ¿Cuál es la cosa? ¿Cómo es? Esto es universal, ¿no? Hoy trataba usted el tema del chivo emisario que está en la Biblia, ¿no? Es decir, se agarra un chivo, se lo mata y la sangre del chivo nos deja todos sin mácula. Y a los argentinos nos está pasando eso. Parece que a Menem no lo votó nadie. Parece que nadie lo ayudó a reformar la Constitución y lo votó en la segunda vuelta. Obviamente hoy está demonizado Menem, pero
Y hay un romance con Kirchner, que es una esperanza nueva. Hay muchos elementos nuevos, importantes. Me parece que el hecho de que sea una nueva generación implica una renovación. Un país es como un ciudadano, no se puede, como un individuo, no se puede vivir sin optimismo. Y yo creo que la posibilidad del cambio, o el cambio ya hecho, ha generado un optimismo, y todo lo negativo lo estamos poniendo en medio. No, porque yo lo viví. Pasó Estos que son muchachos casi estudiantes, les cuento. Yo lo viví con Perón, como estudiante. Yo realmente creía en el 55 que se iba Perón y se acababan los problemas en Argentina. Yo lo viví. Yo lo viví en el 73, volví a Perón y creía que se acababan los problemas en la Argentina. Cuando él volvía, claro. Entonces yo digo, no hay una cosa irracional en nosotros. El hecho de que Menem se corra al costado, no es que se corra al costado, Menem, el hecho de la huida de Menem, me parece que puede ser aprovechada para discutir. Algunos lo discutirán en términos históricos, pero la discusión política significa que hace uno para adelante. Claro. Para discutir, por ejemplo, y para volver al discurso, pero no solamente el discurso, sino como tema de la sociedad. Yo me acuerdo de una encuesta de Manolo Moria del Araujo, del año pasado, justamente. Que es el que nos maneja a todos. Exactamente. Es el que nos maneja a todos. Y ya no de intención de voto, sino sobre visión de los servicios públicos. Y lo que la gente pedía, en algunos casos era estatización. Yo no creo que en el fondo la gente quiera estatización, pero sí está revelando un hastío por la falta de control, por la falta de regulación, por la forma en que se hicieron las privatizaciones salvajes en época de Menem. Insisto, es una discusión para atrás, pero creo que será una discusión para adelante. ¿Qué pasa con el sistema jubilatorio? Será una discusión para adelante. Pero eso es Menem, en términos históricos, la demonización de Menem, digamos. Nadie demoniza a priori nada, digamos. Acá hubo 10 años donde pasó de todo, ¿no? Creo que esa es la justificación de la demonización. Y no sé si funciona esto en términos de chivo emisario, pero la gente está feliz de que Menem se haya ido. Más allá de que le eche las culpas de todo lo que sucede. Lo han calificado de cabrón a Menem. El cabrón es un chivo, ¿no? Bueno, está bien. Después de los auspicios seguimos con Kirchner bajo la lupa. ¿Pero los banqueros lo quieren o no? Los industriales sí, no, pero los banqueros no quieren a nadie, quieren dinero, nada. La plata. Los banqueros en la Argentina, no todos, hay banqueros muy buenos. No quiero, mire, generalizar en la vida siempre sí, no hay que generalizar. Yo lo que digo, y ellos saben, que me están mirando a la cámara, que yo conozco al grupito que han operado en las provincias, que se han movido, que han hecho operaciones que no corresponden. ¿Quiénes son? Bueno, yo se lo estoy diciendo a ellos por acá porque ellos saben quiénes son, ¿no es cierto? Yo los conozco, ¿eh? ¿Sí? Operaban cuando estábamos por firmar los pactos fiscales en las provincias, como algunos de ellos manejan bancos que fueron privatizados en las provincias para tomar determinaciones políticas. Yo les voy a hablar con claridad a la Argentina. Si ellos se ponen a trabajar y ayudar para la Argentina, bárbaro. Ahora, si vuelven a tratar que la especulación financiera esté por arriba del trabajo de los argentinos, le diré, Mirta, me invita, por favor, y se lo va a venir a decir acá. Bueno. Bueno, no quiero que empecemos con un papelón, pero estoy rodeado de periodistas. ¿Alguien puede decir quiénes son estos banqueros? ¿Sí? Habría que preguntárselo a Kirchner. Habría que preguntárselo a Kirchner, pero hay un grupo, hay de los tres asociaciones de bancos, creo que hay una que se formó Las tres salieron a respaldarlo esta semana. Sí, pero hay una que se formó más recientemente, que según la baña de argentinos, lo único que tienen es que algunos toman mate. Sí. Bueno, esto dispara una pregunta, ¿no? ¿Cómo va a gobernar Kirchner? ¿Va a ser nacionalista, populista, progresista, pragmático, ¿no? Y yo me tomo también de la palabra de Cristina, no tanto de la de su marido, el presidente. Los banqueros no quieren a nadie. ¿Cuál es la visión de los Kirchner, del presidente en particular, sobre este tema? ¿El crecimiento, las inversiones son antiempresarios? Granowski. Es casi bola de cristal eso. ¿Cómo van a gobernar? No sé. Me parece que en principio con cierto pragmatismo, y además cómo van a gobernar lo da un indicador. La baña sigue. Entonces, ¿cómo van a gobernar? Me parece que consistirá no en resolver la deuda externa la semana que viene, ni mal ni bien. Digo, no tirarse a resolverla tal como se dice, me parece, sino tratar de ganar tiempo. Es paradójico lo de la baña, ¿no? Porque normalmente cuando uno empieza un gobierno habla de la herencia recibida, cosa que la baña no puede hablar, obviamente. Pero además va a ser otro la baña, porque la baña que teníamos podía demorar, porque a la Dualde le quedaba un mes, le quedaba 15 días, le quedaba 10 días. Bueno, vamos a resolver el problema. Pero ahora hay 4 años. Yo diría que va a seguir siendo la política esa en algunos casos. El tema de la deuda me parece que es comprar más tiempo, que pedir dinero no va a haber. Pero es más tiempo hay 4 años, Martín, por delante. ¿Cómo se puede comprar tiempo durante 4 años? Renegociando. No sé si va a pasar, digo, ojalá que pase, pero renegociando.
el caso de la deuda, me parece. Ahora, ¿cómo va a gobernar en otros sentidos? A mí lo que me parece es que no hay una cosa... Kirchner no es un anticapitalista, así como Lula no es un anticapitalista, y Kirchner y Lula son muy diferentes. Lo que hay, me parece que hay un momento distinto en la Argentina y un momento distinto en el cono sur, por lo menos. Creo que vamos hacia más regulación, hacia más control, a mayor intervención del Estado, a mayor nivel de planes sociales. Eso creo que es lo que significa la victoria de Kirchner y lo que hubiera significado, aunque sean diferentes, una victoria de Elisa Carrió, digamos, una mayor sintonía en todo caso Brasil, Argentina, Chile. Martín, ¿vos creés que le va a dar tanta prioridad a la obra pública como declaran? Yo se los pregunté, yo cubrí por Página 2 el viaje a Brasil y Chile, estuve conversando bastante con Kirchner y con Lavagna y ellos insisten, habrá que ver cómo se concreta después, insisten en primero reordenar los recursos disponibles y empezar con obra pública concreta y no con gran obra pública. Pero estoy citando información nada más. Yo trataría de no hacer pronósticos. Yo en general soy enemigo, personalmente y escribiendo soy enemigo de los pronósticos. Yo no sé qué va a pasar exactamente. Lo que me parece es que hay un momento diferente. Ahora, los países pueden desperdiciar momentos también. Hay un dato, sin embargo. Evidentemente Santa Cruz no es la nación y manejar Santa Cruz no es lo mismo que manejar la República Argentina. Pero hay un dato de la realidad, que es cómo gobernó Kirchner Santa Cruz. Y para gusto de algunos y para disgusto de muchos, Kirchner no tuvo una mala relación con las empresas radicadas en el sur. Si uno habla con las grandes corporaciones, inclusive las multinacionales, que están radicadas en el sur, en realidad dicen tuvimos una relación cordial, cortés, dura, fría a veces, pero no hostil y tampoco estatista. Hay algo que es verdad, el Banco de Santa Cruz es un banco privatizado. El Banco de Santa Cruz no le pertenece a la provincia de Santa Cruz, le pertenece a un grupo empresario que tiene el Banco de San Juan y otro banco más en alguna otra provincia, ahora no recuerdo cuál. Bueno, se refería Santa Fe, a ellos, creo. supongo, que cuando no se referiría a ellos. No, por eso digo, pero lo que quiero decir es que no creo que haya, para disgusto de algunos también, porque hay algunos que por ahí pretenden que sea mucho más anticapitalista. Claro. Pero creo que hoy en día ya no se puede ser muy anticapitalista, tampoco ni acá ni en ningún país del mundo. O sea, eso está claro. Bueno, una pregunta de cada uno, última a quienes sean. Bueno, a ver, el tema de la renovación, Mora y Araujo, ¿usted cree realmente, lo vamos a ver en los hechos, pero cree realmente que Duhalde va a ser la bisagra que dice que va a ser entre lo viejo y lo nuevo y que Kirchner expresa estos ideales de política nueva, o sea, más austeridad, menos aparato, más eficiencia política, menos clientelismo? ¿Puede expresar eso en la gestión y en el peronismo? Bueno, puede expresarlo. Hay que ver hasta dónde puede avanzar en esa línea. Yo les digo que, mirando la opinión pública hoy, la gente tiene más expectativas de que va a andar bien la economía que de que va a haber mucho cambio en la política. Ajá. Parece que los cambios en la política, más allá de que Kirchner expresa algo nuevo, indudablemente, y es un cambio y todo lo que lo rodea tiene esa connotación, también es cierto que es difícil imaginarse cómo va a ocurrir con un aparato político como el Partido Justicialista, que es vieja política por donde se lo mire, ¿no? Ajá. Entonces, me parece que las expectativas, digamos, el argentino medio se daría por satisfecho si dentro de 4 años el balance económico es muy bueno, porque eso es lo que esperaba. Y si el balance de cambios políticos es muy bueno, estaríamos en una euforia, porque no se espera tanto. Víctor, vos que conoces bien el peronismo, ¿cómo crees que va a construir gobernabilidad Kirchner? Kirchner va a construir gobernabilidad dentro del peronismo y fuera del peronismo, siempre y cuando respete las promesas que hizo durante la campaña y tenga una relación directa con la sociedad. O sea, se acabaron los punteros, me parece a mí, se acabaron las prebendas, la repartija. Me parece que Kirchner tiene una sola posibilidad, tiene un solo tiro en este sentido, y es mantener un diálogo directo con la gente, con la sociedad, y olvidarse un poco de los aparatos y todo eso que él no domina, él no contiene, él no es un hombre de aparato, viene de una provincia donde hay más ovejas que habitantes, por lo tanto, evidentemente no tiene esa práctica, no tiene una práctica de aparatos. Me parece bien, me parece interesante, creo que... Perdóname un segundo, no es mi última pregunta, pero No, se la descuento,
Es a cuenta de... Bueno, está bien, está bien. Bueno, Bragasto, ¿de dónde sacan tanto optimismo? Yo te escucho decir, Kirchner no es un hombre... Si la pregunta final que yo hago y te la hago a... Nunca soy optimista. Yo no es un hombre de aparato, ganó con el apoyo de Duhalde. No, por eso, ¿cuál es el rol de Duhalde? Él puede cortarse solo, independientemente de lo que acabo de decir Mora, que el peronismo es viejas políticas en toda su estructura. Mira, el poder del presidente es un país presidencialista, el poder del presidente es muy fuerte y me parece a mí que la sociedad está bastante entusiasmada y yo creo que si Kirchner se monta sobre ese entusiasmo de la gente y le da respuesta y le da y satisface las demandas sociales que hay hoy en día en el país, o sea, se acabaron los aparatos, se acabó Duhalde, se acaba todo lo demás. Creo que tiene más problemas Duhalde con Kirchner que Kirchner con Duhalde. Bueno, yo a Gerardo le devuelvo a... Le hago el descuento, pero con la condición de que le pregunte es para ellos a alguno de los dos. Es que es para ellos dos, para cortito. Porque opinan diferente y a mí me interesan las dos miradas encontradas sobre lo mismo. A su vez, usted lo sabe, a mí el discurso me gustó por lo mismo que a usted no le gustó. Por lo tanto, la pregunta es, si este señor que hace este discurso casi más peronista que menemista, por ponerlo de algún modo, esta cosa de no ser gerente y ser... hizo este discurso, aún así, a vos que te gusta lo mismo que a mí ese discurso, ¿por qué le crees? Y a usted, ¿cómo entiende el optimismo de la gente? Es decir, ¿por qué? ¿Cómo explican ustedes el optimismo frente a este discurso? ¿Por qué le creo yo? Es una pregunta difícil de contestar porque yo no creo exactamente. Lo mío no es la creencia. Lo mío es, ojalá haga lo que dice el discurso. Sí, eso sería la primera parte. Martín, usted es agnóstico. Yo soy agnóstico, pero en política soy muy agnóstico. Como dice Woody Allen, mucho más agnóstico todavía en política. Para ustedes soy ateo, para mí soy opositor. Pero, o sea, yo espero, ahí no es un tema de creencia. Espero que haga lo que dice el discurso, poner límite a las corporaciones en ese caso. Y la otra cosa que a mí me parece interesante del discurso, cuando Menem cambia su discurso en 1989, Menem, que antes era la ideología, pasó a representar, por ejemplo, para los bancos extranjeros, el saber. Cuando alguien dice freno a las corporaciones, resulta que eso es ideología. ¿Quién lo dice? El saber. O sea, el saber está en las corporaciones. La ideología está entre los que critican, o criticamos en todo caso, a las corporaciones. Me parece que hay, por un lado, el monopolio del saber y por otro lado, el monopolio de la ideología, la estudiantina, la irresponsabilidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que es falso eso. Hamilton? Bueno, cosas del discurso yo estoy de acuerdo. Por ejemplo, creo que los juicios por violaciones a los derechos humanos se van a reabrir independientemente de si Kirchner lo estimula o no, porque la conciencia moral de los argentinos va a ser que, como ha pasado en Francia, que salieron leyes de amnistía y en definitiva todavía hoy se persigue a los colaboradores de los nazis. Perdón, y si no esto va a pasar. Se llegará a la OEA, si no. Claro, esto va a pasar, estoy seguro que va a pasar en la Argentina y creo que va a ser bueno para la colectividad. Hay cosas que un presidente no puede ser beligerante. Perón dijo, por ejemplo, por cada uno de los nuestros que caiga, caerán 5 de los de ellos. Esto no se puede volver, no se debe decir. Un presidente tampoco puede decir, no me voy a dejar manejar por las corporaciones, porque es como decir, no voy a robar. Es natural que no robe. Nadie puede decir, señor, yo no voy a robar, no voy a matar. Eso normalmente se hace, no se dice. Claro, exactamente. Lo que pasa es que sería casi como pedir a un presidente que sea como de la Rúa. De la Rúa hubiera hecho un discurso correctísimo. En la salud de la República, la salud de la democracia, la convivencia de los argentinos, y después sufrimos a De la Rúa con el discurso correctísimo. Lo que pasa es que estamos pidiendo un De la Rúa, si no. Claro, una persona que todo lo que quiso hacer es parecer correcto, es aparecer como correcto. Ahora, posiblemente me parece que Kirchner, por ejemplo, la alianza con Duhalde, si gobierna como es previsible que gobierne, se va a romper. Los peronistas por ejemplo, en el 55 el peronismo era hostil hacia la oposición. Cuando se divide en el 73 un sector de izquierda, o impropiamente llamado de izquierda, porque ni en términos de la Revolución Francesa, ni en términos del marxismo-leninismo podemos decir que el peronismo tenía izquierda. Pero bueno, un sector luchó contra la otra y vino la matanza. En ese tiempo el sector de izquierda del peronismo pensaba que Perón era Mao Zedong y después se encontraron que Perón e Isabel cobijaban a las 3A que salían a matar a los peronistas de izquierda. En el 99 un sector del peronismo, Chacho Álvarez, pensó que De la Rúa era el Che Guevara y no lo era y esa alianza se acabó. Y ahora yo no creo que Kirchner piense que Duhalde y Scioli son Fidel Castro.
Y además, por la experiencia que tiene de Santa Cruz, donde no hay un manejo clientelístico, por lo menos no en la medida no hay un aparato como en la provincia de Buenos Aires, yo creo que ahí, y además por la situación económica, porque no creo que nos den más créditos para pagar planes sociales, Kirchner va a gobernar de otra forma. Y en esa otra forma va a tener una ruptura con Duhalde, me parece, ¿no? Bueno, yo ahora voy a hacer un poco la editorial que prometí, así que no los comprometo a ustedes con lo que voy a decir. Pero lo que estamos analizando nosotros es en qué medida el Kirchner duro de estos días anticipa el Kirchner futuro. Digamos, es un poco el tema de nuestra discusión. Fue duro con todos, ¿no? Bueno, no con todos, pero con unos cuantos, ¿no? Fue duro con las corporaciones, sin que sepamos bien cuáles son, con los banqueros, fue duro con los piqueteros, no hay que olvidarse que dijo cosas muy duras de los piqueteros, fue duro con algunos periodistas, entre los cuales me incluyo, ¿no? Duro conmigo, muy duro conmigo, y además él y su mujer y su señora dijeron cosas falsas de mí. Fueron duros con Escribano, que es el subdirector de la Nación. Mencionaron un subdirector de la Nación, cosa que no se hace normalmente, ¿no? Es decir, fueron duros, ¿no es cierto? Entonces, uno puede decir, bueno, tenían que ser duros, aunque uno haya padecido personalmente esa dureza, porque tenían que entrar con un aspecto muy así, como enérgico, con mucha energía, para abrir un espacio, ¿no? Entonces, a partir de ahí se abren dos alternativas, ¿no es cierto? Una que siga duro. Entonces me parece ahí que va a haber problema de cómo se construye consenso, lo que dice García Hamilton. Siguiendo duro, puede llegar a quedar aislado políticamente, ¿no? O puede ser que a partir de ahora, habiéndose afirmado su personalidad y su rol, como dice Héctor Timann, la presidencia es una cosa muy fuerte. Es decir, en Argentina ser presidente es manejar muchísimas cosas, ¿no? Entonces puede ser que él haya empezado o seguido con envión por no digo la campaña, porque tiene razón Héctor, en ese sentido no se puede decir la campaña una cosa y después otra, el ardor de la campaña, diría, más que la campaña, el ardor, y puede ser que ahora empiece a construir consenso. Él tiene que construir consenso, primero con Duhalde, ellos tienen que llegar con Duhalde a un modus vivendi, porque evidentemente tiene al lado, yo creo que Duhalde, yo a veces dije de Duhalde, es el político argentino que mejor disimula su inteligencia. Porque ojo que es muy astuto, ¿no? Duhalde, lo que pasa es que no parece, ¿no? Pero digamos, las cosas que ha hecho y que ha manejado y cómo las manejó, muestran un artesano político importante, que maneja los tiempos. Entonces tiene que haber una relación armónica con Duhalde. Y después una relación armónica, hay un muy buen artículo de Torcuato Di Tella en tu revista, en Debate, donde dice eso, hasta con los menemistas va a tener que hablar, porque acá hubo 24% de personas que hay que respetar, hay que respetarlas, aunque uno no respete a aquel por quien votaron, ¿no? Él va a tener que construir, porque, y citándolo otra vez al general, ¿no? Este país o lo arreglamos entre todos, o no lo arregla nadie, esto va a tener que ser... yo no creo, honestamente, seré un poco ingenuo, no creo que haya gente que esté tratando de jorobar a la Argentina. Tendremos diferentes ideas, ¿no es cierto? Pero hay que sumar. El tema ahora es sumar, para tener un frente más, quizá, probablemente, como dice Martín Granowski, un Estado más activo, porque el presidente es el líder, el Estado es el aparato, hagamos la política que hagamos, ¿no es cierto? Es decir, un Estado más sostenido, más apoyado, con capacidad de acción. Y esto me parece a mí que nos une en esta mesa en el sentido, yo decía el otro día, a mí la verdad, lo decía en un artículo de noticias, la verdad es que me importa un pito. Kirchner, Menem, Duhalde, me importan un pito. A esta altura de la vida, me importa que alguien la pegue, por Dios, ¿no? Si ese alguien hoy es Kirchner, que sea Kirchner. Porque en definitiva, este es un barco en el que estamos todos. Y entonces, desearle éxito a Kirchner no es ser obsecuente, es ser coherente con lo que deseamos para Argentina, ¿no? Yo entonces no le deseo éxito por él, francamente. Sus primeras palabras hacia mí no me suscitan, diría, una oleada de simpatía psicológica por él, ¿no?
pero por la Argentina, la he visto fracasar tantas veces. Lo que decían ustedes de la Rúa, ese primer discurso de la Rúa, ese primer balde de agua fría que nos tiró. Es decir, hemos tenido tantas ilusiones, ¿no es cierto?, que tengamos una más. Yo como Martín, quizás sea un poco más creyente que él, no sé, pero la palabra es esperanza, la palabra no es fe, porque la fe es absoluta. Yo no puedo tener fe política, puedo tener fe religiosa. Tener esperanza. Esperanza que esta vez sí, entre todos vamos a poder. Ese es mi ferviente deseo y también, no digo mi ilusión, porque la ilusión es como una fantasía, es mi esperanza. Hemos mostrado a la Argentina de lo blanco, de lo negro, es un país con fenomenales potencialidades. ¿Y sabe lo que más nos duele a nosotros de las frustraciones? Los talentos que tenemos. Porque si usted es un chico que en la primaria usted ve que es brillante y saca 4, usted se amarga. Si al chico no le da mucho la cabeza, bueno, este país le da la cabeza. Es un país con enormes potencialidades. Sus frustraciones por eso son dobles. Se frustra porque le fue mal y se frustra porque siendo brillante y lleno de talentos le va mal. Yo, en este momento y en esta noche, deseo ardientemente lo contrario. Después del corte, las últimas novedades del caso García Belsunce. Bueno, el caso García Belsunce nos tiene acostumbrados a giros, con la esperanza de que alguna vez lleguemos realmente a detectar al asesino. Bueno, Carrascosa saben que tiene prisión preventiva y se ha sumado a la causa el doctor Adolfo Casabal Elía. Me gustaría que nos explicara qué significa su ingreso, digamos, en el universo García Belsunce. La señora de Hurtig, o sea, la madre de María Marta, viendo que el camino de la investigación estaba mal rumbeado, digámoslo así, decidió meterse ella como particular damnificado, precisamente por las facultades que tiene, que le otorga el Código de Procedimiento. Ella como querellante, usted sabe más que yo de esto, ¿uno siempre querella a alguien o uno puede simplemente querellar como damnificado para que se sepa? Claro, claro, uno se presenta, en el caso de la provincia de Buenos Aires, como particular damnificado, es la figura, digamos, símil querellante en la capital. Claro. Se presenta por parte para precisamente aportar prueba y tratar de descubrir o colaborar en el descubrimiento de los autores del hecho. Y esto es lo que la señora quiere hacer porque realmente necesita desesperadamente ubicar al criminal. Ahora, para esto me ha encomendado a mí esta tarea. Doctor, para clarificar, la señora de Hurtig, la mamá de María Marta, ¿también es de aquellas personas del entorno familiar que tienen fe ciega en la inocencia de Carrascosa? No, por supuesto, hasta aquí, y por eso coincidimos en esta posición y tal vez sea una de las razones por las cuales me llama a mí. Yo creo que hasta aquí no hay ni siquiera elementos para ordenar la detención de Carrascosa. Doctor, que a lo mejor no entiendo qué está haciendo el juez entonces. El juez para mí se está equivocando. El juez y el fiscal. Y el fiscal. Bueno, el fiscal pide. El fiscal cumple su rol de alguna manera, claro, ¿no? El fiscal pide, el juez decide y para mí equivocadamente en una resolución que es muy discutible, carente de sustento y bueno, y entonces... Para mí una cosa que me impresiona, que comentaba recién a Gerardo, ¿no? Hay cierta como ligereza en las detenciones, ¿no? Es decir, me parece que por ahí un juez, un fiscal, son como los médicos que se acostumbran a la muerte, ¿no? Y al final no les impresiona mucho dejar a una persona 6 meses adentro y por ahí resulta que después no es culpable, ¿no? Es gravísimo, Mariano. A mí me acaba de pasar hace muy poco con el doctor Mariano Vergés, que me tuvo detenido a un abogado santiagueño por un mes, simplemente para investigar sobre la base de la detención. Después, a los 30 días, la sala que intervino, que es la sala sexta de la capital federal, lo puso en libertad y hoy el tema se está resolviendo en el Chaco porque era competencia del Chaco, no de Mariano Vergés. Y los 30 días se los comió. ¿Y quién se lo saca? Pero así es el proceso, perdóneme, acá hay semiplena prueba, el proceso es así. No, es que no hay semiplena prueba, este es el tema. Para usted. Para mí. Ah, está claro. Por supuesto, doctor, el juez pensará lo que quiera, yo estoy convencido que no. Ya, bueno, lo conocemos mediáticamente
y es muy prolijo a la hora de marcar inexactitudes en la prensa y en algún caso hasta en el juez, ¿no? Yo quería pedirle lo siguiente, darme cuenta, casi como si fuera un cuento, con lógica de cuento, ¿qué pasó exactamente ese día, según su versión, y luego un relato similar, de acuerdo a lo que usted sabe de la causa? ¿Qué piensa el juez que pasó ese día? Cuéntame como si fuera un cuento. Carrascosa estaba acá, María Marta estaba allá, ocurrió lo siguiente. Y luego, bueno, el juez dice que no, dice tal cosa. ¿Puede hacer ese relato? Lo puedo hacer y si usted me permite, lo voy a hacer después de una aclaración previa. Carlos Carrascosa es para mí un hombre inocente. Lo son también sus familiares. Yo tengo 46 años, ingresé a los 18 al Poder Judicial y vengo de una familia de abogados. Siento la justicia como lo más importante a lo que puedo consagrar mi vida. No soy un abogado que eligió esta profesión por razones especulativas. Yo creo en la justicia. Y la frustración que experimenté el día viernes, cuando leí el auto que convertía en prisión preventiva la detención de Carlos Carrascosa, yo no la puedo describir. Una frustración como abogado. También sentí una enorme tristeza como amigo de la familia. Porque yo sé que la mayoría de la sociedad, incluso ustedes, en una actitud muy respetuosa posiblemente, pero la gente piensa que estas personas son responsables en alguna medida de lo que ocurrió allí y posiblemente también a título de delito. Pero yo quiero jurarles esta noche aquí que este abogado no va a poner una letra en el expediente que pueda dificultar la averiguación de la responsabilidad inherente al homicidio de mi amiga María Marta. Ahora, doctor, yo estoy aquí por convicción. Déjame decirle solamente esto, doctor Grondona. Por lo mismo, por ser un hombre de derecho, por ser un hombre respetuoso de las instituciones, la crítica a los fallos judiciales, yo la voy a deducir en los escritos que depositaré ante el tribunal. No me permitiré el desarreglo de conducta de un hombre de derecho de estar criticando en los medios de comunicación la decisión de los jueces. Yo no le pedí eso. Quiero solamente señalarle lo siguiente. Déjeme a mí aclararle este asunto, porque me parece que es fundamental. No se puede hablar bien de los poderes cuando a uno le va bien. Yo le digo, ¿qué dice usted que pasó y qué dice el juez que pasó? Pero yo le aclaraba una cosa. No hablando ya del juez, porque no vamos a cuestionar al juez en cuanto juez. Pero la gente, la sociedad, como dice usted, sospecha que hay algo ahí, porque le han aplicado la prisión preventiva. Entonces yo soy un lector de diarios y me dicen, a este señor el juez le aplicó la prisión preventiva, tiendo a pensar que algún fundamento tiene. Es lógico, ¿no es cierto?, que una persona que mira o la televisión o lee los diarios diga, bueno, por algo lo habrá hecho. Porque uno, es difícil pensar que un juez haga una mantenga la prisión, hay que ver lo que es la prisión. Por eso. ¿No? Y presión común, además, en un penal común. En un penal común, sin fundamento. Pero discúlpeme, porque me quedó una pregunta. ¿Me cuenta, doctor, qué pasó ese día de acuerdo a su versión y en qué difiere su versión de lo que entiende el juez que ocurrió? Mi versión no puede ser otra que la que se aproxima a la verdad histórica. Si no, no es mi versión. ¿Cuál es para usted la verdad histórica? Yo le cuento a usted qué es lo que resulta del expediente. Sí, señor. Partido Boca y River termina, según información de la AFA, a las 18:07. Sí. Los que estaban en la casa de la familia Bartoli viendo ese partido eran Carlos Carrascosa, María Marta, el matrimonio Bartoli, sus dos hijos menores, una pareja de novios, Diego y Delfina, y en el ambiente de cocina la doméstica. No salen a la estampida después del partido de fútbol, se despiden cordialmente. Dice Piazza en su declaración última del día jueves pasado que aproximadamente la despedida habrán sido 5 o 10 minutos. El señor Bartoli lleva a los novios a su casa dentro del mismo country y regresa. Allí está el señor Carrascosa, que continuaba viendo el partido que se televisó también en directo después del de Boca River. María Marta, a pesar de haber sido ofrecido por el propio Bartoli ser llevada a su casa en la camioneta, insiste y quiere ir en su bicicleta. Son aproximadamente 5 cuadras la diferencia entre la casa de los Bartoli y la de María Marta. Ingresa María Marta a su casa, en principio, alrededor de las 18:17, 18:18.
Es vista por unos menores, incluso en el momento en que está dirigiéndose a su casa en la bicicleta. Interrogantes para el juez. ¿Qué hizo el señor Carlos Carrascosa una vez que su mujer abandonó la casa de los Bartoli? Versión del señor Carlos Carrascosa, la que nosotros creemos absolutamente veraz. Permaneció en casa de los Bartoli hasta que anotó el primer gol el partido que continuó, Independiente Rosario Central, y 7:05 emprende viaje a su casa. Pasa antes por la casa de una familia amiga, descubre que allí no están los autos y continúa viaje, y cuando llega a su casa está interrumpido el acceso al domicilio porque hay un vigilador, el mismo vigilador que llevaba un tiempo tocando el timbre y golpeando la puerta. No pasó por el bar en ningún momento en esta versión. Es efectivamente la versión del señor Carrascosa. Sí. ¿Qué dificultad encuentra el juez? Hay 3 personas que están trabajando en el Clubhouse que dicen que en principio entre las 6, 6:30 o 7 de ese domingo recuerdan haber visto al señor Carrascosa en el Clubhouse. El señor Carrascosa insiste, estos señores están evocando erróneamente mi presencia en el Clubhouse ese domingo, cuando pudo haber sido el domingo a la mañana o el sábado, pero con seguridad ese domingo, yo a la tarde. Carrascosa dice, yo estuve ahí, pero no es ahora. Efectivamente. De manera que, ¿por qué el juez prefiere la versión de estos testigos y no la de aquellos que acompañan al señor Carrascosa diciendo estuvo con nosotros en casa? Porque estos testigos son familiares del señor Carrascosa y porque además son familiares del señor Bartoli, que se encuentra imputado por el delito de encubrimiento. Claro. ¿Por qué nosotros entendemos que esta valoración de preferencia del juez no corresponde hacerla? En principio, solamente un enunciado, porque le he dicho que la crítica de los fallos debe hacerse ante la justicia. Digamos, el juez tenía que elegir entre 2 grupos de testigos. 2 grupos de testigos. Antagónicos, digamos. Pero déjeme centrar simplemente una reflexión, una sola reflexión. El delito de homicidio, como saben ustedes, tiene un verbo típico, matar, matar a otro. Y la prueba que se necesita en un proceso para encarcelar a alguien es la prueba directa de la acción de matar. En este proceso, nosotros no tenemos una sola prueba directa de la acción de matar, porque el homicidio ocurrió en la casa de los Carrascosa, no ocurrió en el house, no sucedió en la casa de los Bartoli. Entonces, ¿qué nos dice el juez en este fallo? Yo no sé quién disparó. Yo tampoco sé cuál es el móvil. Lo único que sé es que en principio no puedo dar crédito a la explicación que me da el señor Carrascosa respecto de lo que hizo entre las 6:30 y las 7, y en consecuencia, el que me diga que había estado en la casa de los Bartoli no cuadra en este momento como una explicación suficiente. Permítame preguntarle algo. Es esta la base esencial. Yo lo que creo que este caso es cada vez es más farragoso, es más complicado. Bueno, para no ser así, de esa manera, ¿por qué no acercan una idea ustedes acerca de quién fue el que mató a María Marta? Ustedes dicen saber quién es, ¿por qué no lo dicen? Mire, señor, yo le voy a decir con toda sinceridad qué es lo que ocurre. Una cosa son estas impresiones, que muchas veces surgen también de las emociones. Y otra es el trabajo de colaboración efectivo ante la justicia. Cuando usted se indica a alguna persona como autor, nada menos que de uno de los delitos más graves que contempla el Código Penal, debe disponer de una prueba eficaz, jurídicamente eficaz para decirlo. Mientras tanto, usted se remorderá, pero no puede hacerlo porque lo único que lograría es confundir aún más esa tarea ya muy confusa que usted calificó que tiene este periodo. Preguntárselo de otra manera. ¿Usted sabe quién mató a María Marta? No necesito que me presente las pruebas. Yo no soy un juez, ni quiero que me la diga acá. Yo quiero saber si la familia sabe quién mató a María Marta. Usted me está preguntando a mí, yo respondo por mí. Si yo lo supiera, no tenga usted la menor duda que en vez de encontrarme hoy aquí dándole explicaciones acerca del tema, estaría diciéndole qué declaración testimonial presté para colaborar con la justicia e indicar quién es el responsable. Ahora, doctor Celsi, también hay otras pruebas que no se mencionaron recién aquí, que para el juez tienen peso, ¿no? Además de estos 23 minutos que según el juez Carrascosa no puede justificar, son 2 historias distintas, la del juez basada en los testigos, ¿no? Primero, el hallazgo del pegamento y segundo, el pituto. Para el juez conforman una actividad realizada por Carrascosa y el entorno familiar para ocultar probablemente la conducta de Carrascosa. ¿Esto no es importante también? Es importante para lo que denominamos el delito de encubrimiento, que como recordará usted, tiene trámite y análisis en una causa distinta. Pero si Carrascosa la mató, en esa hipótesis, ¿el pegamento no juega un rol importante?
Perdón, el porque maquillaje del superé cadáver. primero la hipótesis y no le escuché Sí. la pregunta. No, claro, Porque en dije, esa bueno, si hipótesis, Carrascosa discúlpeme que se la plantee, pero el pegamento juega un rol importante en Bueno, relación claro. con el Ahora, si homicidio usted quiere también. lo del pegamento, fíjese usted lo que nos ha ocurrido allí. Nosotros tenemos la autopsia de María Marta. Los médicos que han realizado la autopsia dicen que los orificios de bala no tenían pegamento. Sobre todo uno de ellos dice claramente no tenía pegamento. Luego se hace una experiencia de laboratorio en Gendarmería que dice no hay pegamento. Y ahora aparece una tercera pericia en donde lo que surge es una sustancia que no es pegamento. Ustedes conocen el tema, es un componente que puede llegar a ser pegamento como puede no llegar a ser en muchas otras alternativas. Lo que me ha preocupado en este caso, y yo debo decírselo, doctor Grondona, porque quiero el sistema judicial, lo quiero y lo respeto. Yo tengo este problema. El día 6 de abril, en el diario La Nación, el Procurador General de la provincia dice que en 3 orificios en el cráneo de María Marta está probada la presencia de pegamento. La gotita. La gotita. Pero ¿sabe lo que pasa, doctor? El 6 de abril no había ninguna prueba en el expediente que así lo indicara. Y después aparece un informe que, en mi opinión, es completamente sesgado y que avala la opinión del Procurador General. ¿Y por qué no denuncia al procurador? Perdón, señor. Yo, el hecho de que es posible que hubiera alguna irregularidad o eventualmente delito en esta pericia, este abogado lo ha denunciado ante el fiscal de turno y se encuentra en trámite. En cuanto al señor Procurador General, no le hago ninguna atribución distinta. Yo digo, no necesito en este proceso, como abogado que actúa con lealtad hacia la justicia, que las cosas sean claras. Hay situaciones que no me resultan claras y en consecuencia yo las planteo. No quiero que aquí se ofenda a nadie, ¿verdad? Pero que las cosas sean de claras. cada uno de nosotros, a los abogados. Yo empiezo esta vez. Al doctor Casabal Elía, me gustaría que me explicara un poquito más por qué la madre de María Marta quiere involucrarse a través suyo mucho más que hasta ahora en el proceso. Bueno, hasta ahora la señora de Jurti creyó que la investigación iba a andar por los andariveles comunes de la justicia y que iba a llegar a buen puerto. Por lo tanto, no consideró necesario introducirse como parte, constituirse como parte. Visto esto, vista la resolución que decreta la prisión preventiva de Carlos Carrascosa, se da cuenta, conversamos sobre ese tema, que evidentemente se va por mal camino, se dejan de lado una serie de líneas de investigación muy importantes, sospechas que son mucho más fundadas que las del propio Carrascosa, y entonces dice, bueno, acá hay que tomar una función alternativa del fiscal o conjunta e investigar. No, yo al doctor Celsi, ¿usted cree, por todo lo que dijo, cree que hay una conspiración judicial? No, señor, no. ¿Y qué es entonces? Mire, yo estoy convencido que el fiscal está haciendo las cosas en las que cree y el juez también, y por eso soy muy respetuoso de la actividad judicial. Lo que ocurre es que yo también pienso que es posible dentro del sistema, está dentro de las ordinarias contingencias de un proceso judicial, que uno tenga un disenso con las autoridades del proceso, lo plantee formalmente, con seriedad, con fundamentos, y que luego 3 jueces que van a revisar en la alzada, en la Cámara, esta decisión, sean capaces de revocarlo. Todo dentro del sistema, todo dentro de la legalidad. Pero no puedo dejarle de decirle lo siguiente. Yo envidio a Adolfo Casabal, porque en realidad cuando llegué a este asunto, a ustedes les consta, lo hice exclusivamente para saber quién había matado a mi amiga. Y las circunstancias nos fueron llevando y desordenaron el tema, y hoy yo estoy planteándome la defensa de los familiares de María Marta. Cuando Adolfo se incorporó ayer, digamos, formalmente al equipo, celebramos su tarea y auguramos el mayor de los éxitos. Es esta la misión que nos interesa, saber quién mató a María Marta. Porque tenemos poco tiempo y a mí me impresionó mucho la pasión que usted puso en su primera exposición. ¿Usted podría defender y jurar casi como hizo al principio con la misma pasión, además, como ya lo hizo, que usted dijo que no hubo homicidio, ¿podría jurar con la misma pasión que cree de verdad que no hubo encubrimiento por parte de los familiares de María Marta? Muy interesante su planteo, y yo le voy a decir lo siguiente. Las acciones materiales, por ejemplo, tomar un proyectil y deshacerse del proyectil es materialmente la acción de desaparecer una prueba de un delito.
Eso es materialmente configurativo de la acción que reprime el delito de encubrimiento. Lo que importa... Usted me juraría... No, escúcheme una cosa, pero déjeme terminar. Pero no, déjeme... Pero, señorita, espere un minutito. Yo lo que le pido es lo siguiente. La responsabilidad derivada de la materialidad. Se llama Cecilia, doctor. Cecilia, discúlpeme, pero que yo necesito darle una explicación. No importa solamente la materialidad del hecho, como bien conocen aquí los juristas, importa la responsabilidad. ¿Tú actuó dolosamente, actuó con conciencia de que estaba ocultando la prueba vinculada a un delito? No. Y yo estoy convencido que esta gente lo hizo sin tener conciencia. No me lo juró, está bien. No, doctor, se lo estoy jurando. No me corra de esta manera. Esto supuestamente va a juicio oral. Mi pregunta es, ¿hay supuestamente otra línea de investigación o la única es esta, orientada a la familia, al encubrimiento y a Carrascosa? No, hay otras líneas de investigación y estas están confiadas. Pero en la causa, en lo judicial policial, no en ustedes. Hay en la causa otras líneas de investigación y precisamente esa es mi tarea. Exacto. Bueno, yo voy a contar algo. Porque ustedes saben que hace 3 o 4 domingos yo arriesgué la credibilidad, en mi opinión, de una hipótesis distinta a la que se habla ahora. Fui citado y estuve con doctor Celsi, con doctor Molina Pico en Pilar. Yo no podía revelar la fuente, ¿no? Pero tenía fuentes, tenía varias fuentes. Y yo le acabo de comunicar al doctor Celsi, me parece que no es una infidencia. He conseguido, a través de la gente que me ayuda en esto, que 3 testigos, que no digo quiénes son todavía hasta que aceptaron ir a la causa. Y me decía a mí Molina Pico que es muy importante para él porque es el tema de una pelea que hubo entre María Marta y alguien antes, casi horas antes del asesinato, lo cual podría traer una de las otras alternativas que acá el doctor... Yo no sé si violó todos los códigos, pero se lo agradezco muchísimo. Bueno, no, porque ¿sabe lo que este pasa? Es un compromiso que usted asumió. Era un tema ético. En la audiencia y le agradezco. Yo no podía revelar la fuente. Entonces le dije a usted y a Molina Pico, le dije, yo no puedo revelar la fuente. Lo que yo puedo es preguntarle a estos testigos que sé que existen si colaborarían. Me han dicho que sí, espero que cumplan, ¿no? Pero, bueno, yo creo que uno sigue siendo periodista si no revela la fuente, pero si trata de ayudar, en la medida en que la fuente acepten ayudar, no sé si pedirán ser testigos reservados, no sé qué, pero algo van a hacer, así que... Espero poder estar presente en esas declaraciones y realmente que le podamos sacar el jugo necesario. Bueno, y para esa satisfacción, poder compatibilizar la ética del periodismo y la obligación que tiene todo ciudadano de ayudar a la justicia, ¿no? Después del corte, Ricardo López Murphy. Gracias a ustedes. Doctor Murphy, usted sabe que mientras usted venía para acá hubo una discusión bastante amplia, con muchas posiciones distintas, sobre las primeras expresiones del presidente Kirchner, ¿no? Cuando, por ejemplo, habló, no decirlo mal, de los bancos o de las corporaciones. ¿A usted cómo le cayeron esas primeras expresiones de él? Mire, yo he dicho que el discurso me pareció inicial impreciso y desafortunado, pero también dije que le pusieron un manto de olvido, que nos concentráramos en el discurso importante, el discurso programático, el discurso que usted espera de un presidente, que es el discurso inaugural frente a la Asamblea Legislativa. Así que yo me olvido de eso. Fueron circunstancias, reconozcamos que ese miércoles fue un miércoles muy complicado. Sí. Entonces digo, atendamos un manto de olvido y concentrémonos en el discurso del 25 de mayo, que es un discurso muy importante, donde el país espera propuestas, que mire al futuro, que tenga una agenda, y esa agenda va a ser muy relevante para todos. Es decir, que usted le abre un crédito al menos para hasta el domingo. Como se hace en todos los sistemas democráticos del mundo. Es decir, una vez concluida la elección, resuelto, aún con todas las peripecias que hemos vivido, resuelto la presidencia de la República, todo el mundo le abre un margen de... Para causa, había una discusión en la mesa, dos posiciones distintas, una del Héctor Tilman, si no me equivoco, que decía, no, en verdad, los discursos de la campaña son discursos de la campaña que prometen cosas y que tienen que ser cumplidos, uno. Otra posición, creo que García Hamilton, si no me acuerdo, no, una cosa es la campaña y otra cuando se hable al país ya cuando uno es presidente. Son dos cosas distintas. Usted sabe, por el estilo de campaña que yo hice y por mis propias convicciones,
yo no haría distinciones, o sea, yo ahí lo que yo he estado diciendo en la campaña lo dije pensando cómo iba a gobernar, si el pueblo hubiera decidido darme ese lugar. Lo hice con todo cuidado y prácticamente yo podría revalidar, y yo diría, si usted quiere, si a mí me hubiera tocado ser usted de los discursos de campaña, podía inferir el discurso presidencial programático. Pero yo necesito, y usted necesitamos todos crear un espacio de esperanza, no un espacio de voluntarismo irracional. De fantasías. No, un espacio de esperanza, es decir, bueno, el país necesita mesura, necesita equilibrio, tiene una agenda de problemas importantes, tiene un nivel de pobreza, de desempleo muy delicado, necesitamos hacer un esfuerzo. López Murphy. En eso toda la sociedad tiene que buscar, y yo espero que el presidente lidere ese esfuerzo, que podamos contribuir a superar nuestras dificultades. ¿Qué mejor sería que lográramos abatir la pobreza y el desempleo en la Argentina? ¿Cuál va a ser de aquí en más su lugar en el sistema político y qué tipo de oposición va a hacer usted? Bueno, yo creo que la situación electoral, digamos, no deja lugar a dudas. Usted sabe que salieron primero 2 candidatos justicialistas y luego salimos nosotros. A mí me parece que inevitablemente me toca encabezar la oposición, es decir, ahí me puso la población, cuantitativamente y cualitativamente, y nosotros vamos a hacer una oposición seria, responsable, previsible. Vamos a dar y vamos a buscar que haya políticas de Estado muy claras en los temas más delicados que tiene el país. Vamos a darle al presidente todo el espacio que necesite para tomar las medidas difíciles. O sea, yo me comprometo aquí, las cámaras son implacables, en no hacer política oportunista sobre los temas difíciles. O sea, yo no voy... Digamos, si él tiene que tomar una medida que pueda parecer antipática, si usted cree que esa medida hay que tomarla, usted lo va a respaldar. Y voy a ir más allá de eso. Voy a ir al punto de no machacar en las cuestiones delicadas que uno sabe que un presidente tiene que afrontar. Donde vamos a ser implacables es en materia de desvíos institucionales o en materia de corrupción. Y vamos a buscar propiciar un debate levantado, serio y responsable, porque eso es lo que primero favorece al país. Y nosotros vivimos acá y queremos que le vaya lo mejor posible a nuestra patria y a nuestra gente. Segundo, a medida que eso se consolide, si nosotros pudiéramos considerar un gobierno serio, que no es el que hubiéramos elegido, pero que nosotros respetamos en el marco institucional, y podemos darle una agenda cuidadosa y prolija, la verdad que a nosotros nos favorecería mucho eso, porque a medida que mejore el país, a mí me parece que las chances nuestras suben sustancialmente, así que hay hasta un egoísmo. Usted no especula con el fracaso, con el fracaso del otro. Es que el fracaso no nos ayuda a nosotros nos ayuda que el país se vaya normalizando, se vaya porque en el fracaso puede haber más irracionalidad. Efectivamente. A nosotros nos da una chance muy grande que tenga... Bueno, en un país más racional nos hubieran dejado debatir. Bueno, el tema es este. Usted en la campaña vendió muy bien con 2 ideas, ¿no? Que era una era legalidad y el otra era capitalismo. ¿Cómo va a ayudar a este gobierno teniendo... No las vendí, las defendí. Bueno, está bien, lo hablo en términos de marketing. Está bien. Defendió esas 2 ideas. Digamos, ¿cuán compatible, digamos, en términos de apoyo de este gobierno van a ser esas ideas? No, yo lo que digo es, el apoyo que va a haber es el apoyo que hay a la institucionalidad, que hay al respeto de la figura presidencial. Yo en eso fui muy contundente el miércoles, o sea... Nosotros necesitamos un presidente con todo el poder necesario, con todo el respaldo necesario y con todo el respeto que la investidura presidencial requiere. En ese respeto, el énfasis en la institucionalidad o en la legalidad nuestra va a ser enorme. Pero digo, ese no es un tema menor en la Argentina. Hace a la reconstrucción de la confianza, de los contratos, de la previsibilidad... Del régimen político, es decir, hace a que no nos pasen las cosas que nos pasaron el miércoles. Y déjeme ir al otro lado. ¿Usted conoce algún país exitoso que no tenga una organización con iniciativa privada? Uno. Y yo me abstengo de seguir la conversación. No, usted fíjese que veo como esas pruebas en matemáticas. Alcanza un caso y derrumba el ejemplo. Uno, no necesito más. O sea, bueno, pero puede haber matices grandes. Claro. Por supuesto, hay matices. Por ejemplo, intervencionismo, menos. Vamos a ponerlo en estos términos.
Usted tiene países muy exitosos como han sido los países del este asiático, usted tiene países exitosos como es Australia, Nueva Zelanda, usted tiene países en Europa muy exitosos como es Holanda, tiene de todo tipo de... Un par de preguntas cortitas. ¿En algún momento le acercaron algún tipo de oferta para integrar gente de sus equipos al gobierno? No, yo no he hablado con el presidente electo. ¿Usted no habló en ningún momento con Kirchner hasta el momento? No lo hice. No. ¿Usted no lo llamó para felicitarlo? Yo lo hice en una conversación telefónica y radial con la señora, le hice llegar mis felicitaciones. Usted sabe que en el reconocimiento de nuestra derrota el 27 de abril hicimos un mensaje de salutación a los dos candidatos que habían pasado el balotaje y mencionamos también nuestra voluntad de hacer el máximo esfuerzo para que fueran exitosos. Le pregunto esto porque, disculpe, en los reportajes que le hacen al presidente electo, en los diarios, los reportajes que se publican hoy en los diarios, él deja entrever que hubiera esperado mayor apoyo, dice, de los opositores, dando claramente a entender que se refiere tanto a Carrió como a usted, ¿no? ¿Usted le daría gente de sus equipos para que integren el gobierno? Mire, ahí hay una enorme confusión, probablemente producto de nuestro propio desarrollo institucional. Nadie puede pretender que yo trate de ubicarme donde el pueblo no me ubicó. Si el pueblo hubiera querido que mis ideas, mis equipos, la gente que me ha acompañado, formara parte del gobierno, no hubiera votado. En la medida de que haya un debate sobre los temas de Estado y yo pueda hacer una contribución y mi gente pueda hacer una contribución, lo va a hacer. Lo que sería muy mal visto es que tratáramos de usar la ventana para meter nuestra idea. Ahora, fíjese, doctor López Murphy, que pasó... Déjeme hacer un punto. Sí. Nadie le pediría en España que el gobierno de Aznar lo integre la gente de Zapatero. No es normal. No, digo que esto pasó con usted, es decir, no pasó con usted porque no hubo casi contactos, pero pasó con Carrió, porque en verdad Carrió primero dijo que en la segunda vuelta iba a votar a Kirchner, que usted no dijo. Exactamente. En segundo lugar, se habló del lado de la gente de Kirchner de ofrecimientos de ministerios, el caso de Educación, a la gente del ARI. Y ahí Carrió dijo, no, yo no me quiero mezclar con esto, y hubo un poquito de chisporroteo entre ambos, bueno, ¿no? Ahí hay un tema diferente que el mío, o sea, hizo muchas cosas, doctor Carrió, pero digo, Perdón, ¿a qué se refiere? Y yo diría, si usted observa la campaña electoral de los 15 días antes de la elección, ella concentró prácticamente toda su crítica en mi candidatura. Luego de la primera vuelta, llama a votar por Kirchner. Y ahora, una vez que Kirchner está electo, dice que el gobierno de Santa Cruz tiene un olor inapropiado. Entonces yo llamó a votar en contra de Menem. No, pero espera un poquito. No existe esa cuestión de que usted vota con reserva moral. No existe. Bueno, mire, usted puede votar por uno, por otro, ella lo que es, en blanco, anular el voto. Yo tratando de interpretar lo que dijo Carrió es contra Menem y hago una advertencia a Kirchner. Escúcheme una cosa, no existe eso. Es como usted me dijera, está media embarazada. ¿Está embarazada o no está embarazada? Bueno, ¿me permite que le diga algo también? Yo no sabía que estaba embarazada. No, pero no digo, no. Bueno, llevándolo bien, o sea, en esto no hay una cosa media. Usted no vota con reserva, no es cierto eso. Pero usted llama a apoyar, mire, le voy a dar mi caso. Yo estoy trabajando intensamente en la campaña de Córdoba. Estoy apoyando al doctor Aguad. No puedo decir, después de que he trabajado y empujado... Pero ella no trabajó para la campaña de Kirchner. ¿Cómo no? Estoy llamando a votar... Lo que usted, permíteme una cosa. Es una cuestión muy decisiva en ese momento. Está bien. Como es tan decisiva, permítame que le diga esto. Me parece que... No vaya a creer, doctor López Murphy, que es el carriorista que tenemos en la mesa. No, porque en realidad la pregunta remite a lo que hizo López Murphy. Vamos a un corte y seguimos con la pelea entre ellos dos. No, qué pelea, por favor. Bueno, tienen que terminar un asunto pendiente. Yo le quería hacer una pregunta con opinión, ¿no? Porque a mí me dio la impresión que en estas semanas entre primera y segunda vuelta a López Murphy lo salvó la renuncia de Menem como una campana salva al boxeador que está groggy. Porque él no se quería definir, probablemente porque ha tenido muchos votos
y una heterogénea composición del voto. Y si se definía por uno o por otro, probablemente temía que esta coalición que ha conseguido armar, más allá de lo esperado, se pueda resquebrajar por algún lado. Para mí, un candidato presidencial de fuste, como es el doctor López Murphy, no puede no expedirse. Para él no puede ser lo mismo Kirchner o Menem como presidente. ¿Pero cuándo dije eso? Nunca dijo nada, por eso. No, sí dije. ¿Cómo que no dije? Me parece que estaba jugando con que... Primero, con no se expedirse. sorprenda con mi resultado electoral. No. ¿Por qué se sorprende? No, es positivo, bueno, lo construimos con por un supuesto, pero esfuerzo. frente al 10% de Caballo Pero para que no... bueno, pero a eso digo. Porque fuimos más. Pero ¿por qué no se quería esta definir? es ¿Le una daba lo coalición mismo muy Menem o amplia. Kirchner? Es una coalición con vocación de gobierno, con vocación mayoritaria. Es una coalición bien matizada y va a dar que hablar, no se preocupe. Vamos ahora a la cuestión. No me preocupo. No, sí, porque me dice que no, que el resultado es sorprendente. No, es sorprendente en función de lo que probablemente se esperaba hace meses. Pero no, dele con el otro punto. No vamos a seguir sobre lo que se esperaba hace meses. Usted sabe bien lo que daban las encuestas. Pero vamos al otro aspecto. Lo que yo busqué entre la primera y la segunda vuelta, y creo que fue lo mismo que busqué en la primera vuelta, fue que hubiera un debate. Y construí todas las circunstancias posibles para que ese debate le permitiera a nuestra ciudadanía votar de la manera más responsable e informada posible. Y me refería a mis votantes respetando su propia autonomía. Digamos, los votantes que nos acompañaron fueron votantes ganados con esfuerzo, convenciéndolos, Pero su opinión personal, ¿la va a decir alguna vez a usted, personalmente, íntimamente? ¿Le hubiera gustado que gane quién? No, yo lo que hubiera hecho en las circunstancias que no ocurrieron es algo que no es útil para lo que tenemos que hacer hacia el futuro. Así que no voy a opinar de lo que no opiné. Una pregunta. Yo entendí que hubiera votado en blanco. Y pero que lo diga si es así. No, pero lo digo quiere. yo. No quiere, dice bueno, él. no quiere. Vamos a ver si quiere hablar de esto. En el ambiente del marketing político, de los publicitarios, se dice lo siguiente, doctor. Incluso encuestadores muy serios lo dicen off the record. Que a usted lo tumbaron en la última semana con una campaña sucia. Y que pegó muy fuerte toda la campaña, toda la etapa final de la campaña de Kirchner, donde lo mostraron a usted débil y lo emparentaban con De la Rúa. ¿Usted lo vivió así? ¿A usted lo tumbaron esa última semana electoralmente? Hubo una campaña negativa que creo que en la cual se han gastado recursos de una magnitud como creo no recuerda la historia argentina. Esa campaña es cierto que tergiversó y es cierto que mintió y mintió y mintió, en algunos casos groseramente. O sea, yo alguna vez dije que decían que iba a sacar 250.000 empleados del sector público nacional. Ahí hay 285.000 empleados, de los cuales 150.000 son Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad y Servicio Penitenciario. Las nuestras son las Fuerzas Armadas más chicas del mundo en relación a la población. Alguna vez, si tenemos tiempo, hablaremos de eso. Con los problemas de seguridad que tenemos, supongo que a nadie se le ocurre que hay que reducirlo, con los problemas de cárcel que tenemos. Así que 150.000, sáquelo. Quedan 135.000. Si yo puedo sacar 250.000 de 135.000, no merezco la presidencia de la República. 10 años seguidos un Nobel de Matemáticas. ¿Está claro? Ahora, eso no es lo grave. Eso fue una mentira tipo Goebbels. ¿Y por qué no salió ¿Cómo así? ¿Por qué ¿Cómo no lo dije? Es una mentira Lo dije tipo hasta Goebbels. el ¿Quién cansancio. No, perdón. Lo dije hasta ¿No el puede ser que usted no cansancio. quiso mostrarse agresivo en Por campaña? favor, y no lo denunció no es cierto con el eso. carácter No, de la pero señora. yo combatí con una energía enorme esos días. Lo que llama el off the record, Gerardo, usted el domingo que vino acá, que fue el domingo anterior, ¿no es cierto? Exactamente. Al día de la votación. El domingo de Pascua. Usted iba primero en las encuestas. Esa es la realidad. Iba primero usted, segundo Menem y tercero Kirchner. ¿Usted tiene esa Esa es la información realidad. también, la que le dice Mariano? Era así. Y realmente en una semana hubo una Tuvieron concentración un del efecto. fuego. Ahora, lo que nos tenemos que aprender de ahí, a mí me parece, son tres cosas. Primero, nosotros contestamos racionalmente los puntos. Por ejemplo, en la propuesta de seguridad se decía que la policía podía interrogar y decían, López Murphy dice que la policía debe torturar. No, dice, no es lo mismo interrogar que torturar. Pero digo, hubo todo tipo de barbaridades. Ahora la pregunta es, ¿por qué las barbaridades afectaron a la población y cómo debimos haber contestado? Yo creo que ahí hay una experiencia que hacer. Yo estaba recorriendo el norte del país, estuve concentrado. ¿Por qué?
Porque nosotros tenemos un sistema político muy mal organizado, un régimen electoral muy mal organizado, con práctica del siglo XIX. Si hubiéramos tenido voto electrónico, yo no hubiera necesitado estar galvanizando 120.000 fiscales para que ese día, a las 7:30 de la mañana, estuvieran vigilando las urnas. Usted quiso ser presidente de un país que no tiene voto electrónico, sino que venden los documentos. Está bien, pero eso fue lo que hice. Ahora digo, ¿por qué no estaba acá en los medios batallando? Estábamos recorriendo el norte del país, como estuvimos concentrados en esa tarea. Contestamos a más no poder, pero eso no alcanzó. Probablemente también es cierto, porque nosotros tuvimos una ola de voto que se sumó en las últimas semanas y fue sobre eso que operaron. Ahora, yo lo vería la otra. Usted sabe que el vaso se puede ver medio vacío o medio lleno. Vea el medio lleno. No ese 17% que aguantó tiene la dureza de una roca, porque aguantó una campaña que lo único que faltó que dijeran que yo era lobizón. ¿Quién está? Que a la noche me comían los chicos. Entonces, ahora, déjenme un último punto. Hacia el futuro, esta no nos pasa más, porque los vamos a esperar, digamos. O sea, pero ¿Quiénes son los? ¿Quién estuvo atrás de la campaña? Mire, claramente el gobierno estuvo detrás. Era muy clara que toda la acción publicitaria, Pero convengamos que también con su propio discurso, con su forma de hablar, alimentó un poco porque el ataque venía de todos lados. Es decir, digo, no es la cuestión de... Nos atacaban de los dos lados. O sea, pero era lógico, pero nos atacaban desde los candidatos del gobierno, duramente en todos estos puntos, y Menem nos atacaba desde el punto de vista de la gobernabilidad. Está bien, pero si usted se acuerda de la gobernabilidad, de la no hay forma de pararlo. Fractura que íbamos a tener. Permítame. No, claro, me tengo que defender. No, está bien, pero digo, usted también abonó un poco esto, porque yo recuerdo en un reportaje que le hizo Noticias a usted. Usted decía que frente al debate que había en torno de si usted podía gobernar o no, cómo iba a construir gobernabilidad, usted dijo en ese reportaje, primero voy a convencer, voy a persuadir y por último, si nadie me entiende, voy a percutir. ¿Qué quiso decir? No, eso no lo dije respecto. Yo lo que dije es que cuando hay problemas que es lo que se hace en todos los casos, cuando usted desafía el orden legal, ¿qué es lo que usted reacciona? Reacciona primero convocando a respetar las normas, después intima a respetar las normas y después las hace cumplir. Eso ocurre en todos los países del mundo. Un arma. No. Usted cuando golpea un bombo, lo dice en un tono... Perfusionar. Sí. Para ahí ligado a lo que dice Daniel Capalvo, una explicación que me daban, que también puede ser, cuando usted empezó a puntear, y ahí primero, quizá un segmento, no de la parte dura, se dio cuenta que usted podía llegar a ser presidente y se asustó. Dijo, pero este hombre podrá gobernar contra el peronismo, porque acá en el país hay la convicción de que si uno tiene el peronismo al otro lado, no se puede gobernar. No, pero le pasó a Alfonsín, le pasó a De la Rúa. A ver, convengamos que esa visión de la historia a mí me parece que está sesgada. Acá hubo 4 presidentes que se tuvieron que ir antes de tiempo. Se los voy a enumerar. El doctor Alfonsín, el doctor De la Rúa, el doctor Rodríguez Sá y el doctor Duhalde. Los 4 se fueron antes de tiempo. Así que no hagamos una visión tuerta del problema. Que la Argentina tiene problemas en nuestro sistema político de gobernabilidad, es verdad que los tiene. Y en cuanto podamos construir, por eso mi vocación ahora es, hagamos el esfuerzo de construir la gobernabilidad. Eso es una tarea que el presidente... Una pregunta a cada uno rápido. ¿Cómo va a hacer para construir la gobernabilidad y diferenciarse, que es lo que usted necesita hacer para seguir teniendo el mismo caudal electoral? De la misma manera que hace la oposición en el Reino Unido, en España, en Francia, en Alemania, vamos a respetar las normas, a trabajar en las políticas de Estado y vamos a defender nuestras diferencias, las vamos a exhibir. Y las vamos a exhibir con una gran confianza, no con un carácter... Usted sabe que no es nuestra característica plantear nuestras ideas con un carácter vergonzante. Sí, usted representa o expresa parte de la esperanza de renovación política en la Argentina. ¿Qué rol cree que van a tener de aquí en más Menem y Duhalde? No, mire, yo creo que el episodio del expresidente concluyó el miércoles. De eso no se vuelve. Creo que tenemos un tema con los grandes aparatos clientelísticos del Gran Buenos Aires, sobre todo. Con Duhalde. Tenemos un problema. Ahí, digamos, yo resido en la provincia de Buenos Aires. Yo sé que ahí hay un poder
impresionante. Que persiste con Duarte. Que persiste y que va a ser un tema de mi agenda, eso no hay duda. Si alguna vez queremos gobernar, vamos a tener que vencer ese aparato. Doctor, yo sé que legalmente era inviable, pero vamos a jugar un poquitito y supongamos por un rato que ante la renuncia de Menem hubiera sido viable un balotaje entre las dos fuerzas restantes, Kirchner y usted. Se habló de eso, usted lo sabe. Su sensación, si se podía legalmente, ¿qué pasaba Kirchner contra usted en un balotaje? Es fantasía, total estamos jugando, no nos ve nadie. No, eso lo hubiéramos visto, hubiera sido una cosa interesante. Linda, por eso, ¿y a usted qué le parece? No, yo lo que quiero decir es, hacia el futuro, tenemos una tarea institucional importante. Esa parte ya la sé yo, digo, ¿quién ganó? No. Hay que mejorar el Código Nacional Electoral. No. Yo me hubiera sentido muy cómodo librar ese esfuerzo, pero eso no se daban las circunstancias. Tenemos que mejorar el Código Electoral Nacional. Yo reconozco que muchos de los redactores jamás pudieron pensar que iba a ocurrir que el primero, en la primera vuelta, iba a desertar. En 600 balotajes que hubo en el mundo, nunca había ocurrido una cosa así. Okay. Bueno, nuestro sistema legal tiene que prever que acá pasan cosas, sobre todo cuando usted permite que dos candidatos del mismo partido lleguen a la ronda final. Ahí van a pasar cosas. Eso fue lo que dijimos en toda la campaña y pasaron. Mi última pregunta, doctor Bruce Murphy, es, ¿usted cree que usted va a ser un ala y Elisa Carrió el otra ala de una posición de carácter ético al gobierno? Yo espero que el gobierno tome una posición y ocupe una parte del espacio político y que haya una posición seria, constructiva, razonable. Espero que no sea bicéfala, ¿no? Ya tricéfala, ya tuvimos. Este experimento no funciona. Acá tiene que haber... Es como en España. En España usted no pretende que la oposición haya 20 o 2. No. Está... Aznar en el gobierno, está Rodríguez Zapatero. Pues tendremos una doble bicefalía. Kirchner-Duhalde, López Murphy Carrió. No, yo creo que el presidente, y eso lo dije el otro día de una manera muy contundente, el presidente tiene la legitimidad, la fortaleza, y él debe ejercer todos los atributos de la investidura. Y nosotros en la oposición lo haremos. Yo espero que todo el mundo comprenda las reglas de juego, y si no las comprende, las ganaremos en la opinión pública. Y en las elecciones, además, porque tenemos 5 meses de elecciones. Cierto, varias seguidas. Gracias, doctor López Murphy. Después del corte, vamos a hablar de qué pasó ese día miércoles que él hablaba dentro del menemismo y que desembocó en la renuncia. Va a estar Romero, el candidato a vicepresidente, con nosotros. Ya volvemos. Antes de seguir con el tema, quiero decirles que recibí una carta de Adrián Gorreal Merlo, que es el hijo de Enrique Gorreal Merlo, en que me dice que su padre está en muy mal estado de salud porque inició una huelga de hambre el 5 de mayo, es decir, hace 12 días. Y bueno, lo digo por un tema humanitario, sin pronunciarme sobre el fondo del tema, pero creo que era mi obligación transmitir esta inquietud que tiene Adrián Gorreal Merlo. Bueno, quiero decirles que estamos en contacto con Juan Carlos Romero, que está en Salta. Hemos tenido problemas con el audio, algunos problemas que ha demorado esta iniciación, pero aprovechemos los minutos que tenemos para hacerle preguntas. A mi equipo les pido preguntas brillantes y agudas. Así que empiece el que quiera. Doctor Romero, buenas noches. Primero le quiero preguntar, ¿usted de qué lado estaba? ¿De aquellos que estaban a favor de la renuncia o de los que estaban en contra? Y además, ¿quién era el mayor impulsor de la renuncia que en la realidad tuvo lugar? Bueno, buenas noches a todos. Buenas noches. Realmente yo estaba en una tercera posición, porque siendo compañero de fórmula de Carlos Menem, estaba moralmente obligado a seguir su decisión. Así que en ese caso yo le he expresado el primer día, cuando se comenzó a discutir esto, que no fue hace mucho, fue el último domingo de la noche, hace una semana justamente, y se terminó el desenlace el miércoles. Yo le expresé de que iba a acompañar su decisión, y él comenzó a recabar información a muchos dirigentes, básicamente del justicialismo, obviamente, y tomó su decisión, creo, de una manera particular el día miércoles, cuando a la tarde
después de escuchar distintas alternativas, él pidió grabar el mensaje. Pero ¿quién o quiénes fueron los cerebros de la idea de la renuncia? Mire, yo no creo que haya habido un cerebro, hubo muchísima gente que opinó de que no se resolvía la cuestión política argentina con la presentación, porque si ya se había llevado esto a que la gente prácticamente no estaba escuchando ni propuesta ni idea, si solamente estaba siendo inducida o estaba motivada en sí la gente para votar en contra de Carlos Menem, no era conveniente. Ese era el argumento político. Ahora la parte anecdotaria seguramente Chiche la va a tener ahí, pero no de boca mía, porque creo que en ese sentido no interesa dar nombre para que no se malinterprete como si hubiera sido esto la decisión o la presión de alguna persona en particular. Fue un conjunto de dirigentes que la mayoría opinó en esta dirección y Carlos Menem tomó esa decisión, como podría haber tomado otra también, y lo íbamos a acompañar en general en la otra también. Doctor Romero, hoy en una crónica sobre esa tarde que publica el diario Clarín, dicen que antes de grabar el spot publicitario para despedirse, Menem miró a los ojos a los presentes y lo menciona a usted como uno de los presentes y dijo textualmente esta frase: ahí tienen lo que querían, pero esto no se los perdono y les juro que no me lo voy a olvidar nunca. ¿Es verdad que Menem los miró y les dijo eso? No, no es así. Menem, cuando estaba grabando, sí, le comentó al equipo de grabación de que tuvieran en cuenta que si la grabación no salía bien, porque él realmente le costaba decir ese mensaje y le dolé personalmente. Por eso yo creo que... O sea, pero no dijo eso, pero dijo algo parecido entonces. Pero se lo dijo delante del equipo de grabación, no en nadie en particular. Lo que quiero decir que yo no vi en Menem en esta decisión en ningún momento pensar en su futuro ni en su persona. Yo creo que lo hizo pensando en la realidad y en el hecho de que él también contribuye a dar una vuelta de página para que los argentinos comencemos otra etapa. Usted ve que ahora se está hablando ya de obras públicas, de coparticipación, de leyes impositivas. No estaba en la agenda de la campaña, en el debate entre Kirchner y Menem y nuestro sector, no se debatió ni sobre coparticipación, ni sobre sistema impositivo. La sociedad estaba en el Menem, anti-Menem, y eso lo aprovechó muy bien el gobierno para llevar adelante esta campaña electoral. Gobernador Romero, dígame una cosa, ¿usted se dio a sí mismo una explicación del fenómeno que llamaríamos antimenemismo? Que el antimenemismo, como usted dice recién en las encuestas, es casi diría que la fuerza mayoritaria que hay en este país, porque votaban contra Menem fuera quien fuera el candidato. ¿Cómo explicar eso? ¿Cómo se lo explica usted? Mire, yo voy a tratar en breves palabras hacer una referencia histórica. Usted, que es un hombre conocedor de historia, sabe que las antinomias en Argentina tienen más de 200 años, otras antinomias. Y la última que vivimos antes del antimenemismo fue el antiperonismo. Y eso fracturó la sociedad por muchos años después del 55. Hoy día yo creo que mucho resabio de ese antiperonismo está en el antimenemismo. La sociedad hace 30 años se dividió también. Tuvimos a Isabel Perón, a López Rega, tuvimos genocidio, golpe militar. Yo creo que lo peor que puede pasar en el país es consolidar o profundizar las heridas o los enfrentamientos. Yo creo que más allá de lo que uno pueda reconocer como autocrítica, hubo una enorme inducción, una campaña en focalizar los problemas argentinos en el gobierno de Menem en la década del 90. Doctor Romero, yo le quería preguntar, usted busca la reelección, ¿no? Ahora en pocos días. No, eso no está decidido. Yo estoy en Salta trabajando ya, como ustedes verán, mi provincia. Voy a controlar todo lo que es de gobierno y seguir que la provincia siga andando bien como lo está haciendo hasta fin de año. Y voy a escuchar también la opinión de la gente, la inquietud de los salteños, y ahí tengo tiempo para decidir obviamente en el futuro. Yo lo que estoy trabajando en eso. La pregunta concreta era si el hecho de haberse bajado el balotaje redundaba negativamente en su electorado. No, mire, yo creo que ahí se culpa un poco a los gobernadores de esta decisión de Carlos Menem, pero en la provincia de Salta, después de Córdoba, es la provincia que más votos aportó a nuestra fórmula, 130.000 votos de diferencia sobre Kirchner, Córdoba aportó 300. Sí, pero no se había bajado el balotaje. La provincia de La Rioja tuvo una muy buena elección y en La Pampa también, o sea que no era de interés de las provincias que no hubiera elección. Nosotros hubiéramos vuelto a ganar en Salta nuevamente el día de hoy. Última pregunta de cada uno. Doctor Romero, le voy a leer algo, preste atención. Es del libro El balotaje en la Constitución Reformada, firmado por Eduardo Menem y Roberto Dromi, son los autores. Ellos dicen que el balotaje permite que la ciudadanía exprese inclusive sus preferencias negativas respecto de algún candidato
y que se formen amplias coaliciones. En otro tramo dice, elegir entre las dos fórmulas más votadas apareja el deber irrenunciable de volver a competir. La hipótesis de que los integrantes de una fórmula declinen su candidatura evidenciaría una total falta de responsabilidad frente al electorado. ¿No le parece contundente, dado que lo escribió además el hermano de Carlos Menem? Mire, si usted, digamos, argumentos casi no hace falta buscar, porque justamente toda esta semana ha servido para exteriorizar este tipo de análisis y buscar argumentación y justificación. Lo que yo digo que si ya el resultado ya estaba casi sabido, como que toda la gente, como dijo Mariano, expresando un antimenemismo y votar en contra de Carlos Menem, bueno, hemos ahorrado tiempo, recursos y conflictividad para el futuro, habiendo interrumpido este proceso, porque no hemos intentado torcerlo ni cambiarlo al proceso electoral. Sí hubieron durante todo este año intentos de torcer el proceso, incluso con la derogación de la ley de internas abiertas, que los otros partidos toleraron mansamente y que permitió que dos candidatos peronistas estuvieran compitiendo, que fue tal vez el mayor de los problemas. En eso coincido con López Murphy, de que no se puede resolver una interna en medio de una general. Doctor, muy cortita, y le pido también una respuesta así por la falta de tiempo. A unos días de ocurrida la renuncia, ¿usted lo analiza favorablemente? ¿Volvería a tomar la misma decisión? Sí, yo claramente no me arrepiento de las decisiones, pero pienso en el futuro, pienso que el país debe pacificarse, debe buscarse el consenso, que hay que tener actitud positiva para el futuro y a cerrar esa página del libro y dedicarnos los argentinos a construir un país mejor. Y me van a encontrar a mí en Salta después del 25 para contribuir, como lo hice con otros gobiernos, en todas las cosas positivas que planteen. Una muy cortita, gobernador. Usted ayer escribió un artículo muy interesante en Clarín, muy fuerte, donde denuncia que hay estalinismo dentro del peronismo, después de haberse bajado de la fórmula. ¿Quiénes son los que lo persiguen? Y puede haber, si usted ve que se está estos días analizando más quiénes son los opositores que los aliados del gobierno. La propia doctora Carrió, que en su momento apoyó a Kirchner, hoy ya está atacándolo. López Murphy se titula el jefe de la oposición. Si seguimos con esta práctica, y además el presidente el miércoles en el discurso del futuro presidente electo ya tuvo un discurso agresivo contra muchos sectores de la sociedad, no estamos construyendo el consenso que necesitamos. Y no queremos volver 30 años atrás, donde empiezan o se agravan los enfrentamientos de los sectores. Yo no veo tantas propuestas. Puede ser que siga la política del actual gobierno, que ha ahondado enfrentamiento con los productores, por el tema impositivo, por las retenciones. Se abren nuevos frentes todos los días. Y si además el presidente critica a quienes apoyaron a otros candidatos y los amenaza con la justicia, o se amenaza a la Corte de Justicia nuevamente, yo creo que podemos llegar a generar, y deseo que así no lo sea, un sistema de persecución política que en Argentina nada contribuiría para salir a flote de los problemas que tenemos. Gobernador Romero, muchas gracias por esta conversación. Seguiremos conversando en el futuro. Muchas gracias, gobernador. Les digo, creo que tenemos pasado, pero medio minuto, si Cecilia, porque ahora Cecilia es conocida ya, que es la que nos corta a todos. Ustedes saben que la primera vuelta se vota con el corazón, ¿no? Cada uno votó por lo que más le gustaba, hubo 5 votos. Y en la segunda se vota por la cabeza, con la cabeza porque quedan 2. Yo me acuerdo que en el 95, yo el miedo que tenía es que Menem ganara por demasiado. Y lo voté a Bordón no porque creyera que tenía que gobernar Bordón, sino que las distancias son peligrosas. Yo creo que lo que hizo Menem fue bajar la distancia, es decir, en lugar de ganar con el 70, Kirchner gana con el 22. Esto tiene mucha importancia para el futuro y yo creo que no es negativo, porque en lugar de caer quizá en una euforia enloquecido, tengo el 70, se le puede decir, va a tener más votos que Perón, va a tener que ganarse las posiciones a partir de un comienzo más modesto, ¿no es cierto? Y esto va a ser bueno, porque va a permitirle a él remontar y a nosotros remontar con él, si es que así se compone el país en un consenso generalizado. Porque les decía, y termino con esto, me están haciendo señales ya desesperadas, termino con esto diciéndoles, a mí no importa quién, la verdad es que no me importa quién, me importa qué, me importa la Argentina. Ojalá que todos esos avatares, todo lo que ha pasado, todas las confusiones, las polémicas, desemboquen en un gobierno eficaz.
Esa me parece que es su deseo y es el mío. Hasta el domingo.